A los 14 años mis padres me abandonaron en un aeropuerto por una mala nota. Eso es lo que pasa cuando no das lo mejor de ti. Mi padre se rió, nunca regresé. 22 años después me localizaron desesperados y destrozados. ¿Qué tal Reddit? Miren, necesito poner el contexto aquí porque esta historia se pone salvaje y tienen que entender lo enfermos que estaban estas personas. Desde el primer día, hace 22 años, yo, hombre de 36, estaba viviendo lo que parecía el sueño americano potenciado al máximo. Mis padres biológicos, Joe y Paige, no solo eran ricos, eran realeza en Detroit. 4 concesionarios de autos de lujo, BMW y Mercedes, casas que pertenecían a revistas, todo el paquete completo. Papá jugaba golf con jueces y tenía gobernadores en marcación rápida. Nuestra casa en Buckhead tenía 6.700 pies cuadrados de dinero ostentoso en exhibición, mármol italiano, un equipo de jardinería a tiempo completo, un camino circular lleno de autos. Imaginen cada estereotipo de familia rica que hayan visto en películas, esa fue mi infancia. Papá usaba trajes incluso para los juegos de golf de sábado casuales y daba $50 de propina al ballet solo para asegurarse de que todos lo notaran. Mamá gastaba más en un solo centro de mesa para una cena que lo que la mayoría de las familias gastaban en la compra del mes. Pero aquí está la cosa con las familias perfectas, usualmente esconden cosas muy oscuras detrás de esas puertas de caoba. Y nuestra familia era pura guerra psicológica. Entra Brandon, mi hermano mayor y su hijo dorado. Ese chico básicamente fue fabricado en un laboratorio para hacer todo lo que ellos querían, promedio de 4.0, capitán de Lacrosse, admisión temprana a Duke con beca completa. Su habitación parecía como si una tienda de trofeos hubiera explotado allí. Literalmente nunca sacó una nota por debajo de una A y créanme, nunca me dejaron olvidarlo. Yo era la decepción de la familia, el que no sabían bien cómo arreglar. No me malinterpreten, no era un fracasado, promedio de 3.8, tenis varsity, programa avanzado de matemáticas, lo que para la mayoría de los padres sería motivo de fiesta. Los míos veían mediocridad usando un trofeo de participación. Las comparaciones eran implacables. Brandon nunca necesitó tutoría de geometría, Brandon nunca quedó en segundo lugar, Brandon nunca tuvo que repetir exámenes de práctica. Era como vivir con un disco rayado que solo tocaba una canción, porque no puedes ser más como tu hermano. Empecé a llevar la cuenta mental de las comparaciones, 37 en una sola semana durante mi segundo año de secundaria, 37 ocasiones separadas en las que encontraban oportunidad para recordarme que no estaba a la altura de su hijo dorado. Lo peor era que Brandon simplemente se sentaba allí en esos momentos, nunca les dijo que pararan, estaba demasiado ocupado disfrutando de los elogios para importarle lo que me hacía a mí. En las cenas presumían hablando del último logro de Brandon y luego me miraban como si yo fuera un perro callejero que habían adoptado por accidente. Alan todavía está encontrando sus fortalezas, decían, con esas sonrisas tensas que no engañaban a nadie. Todo llegó a un punto crítico en marzo de 2002. Había terminado el semestre más brutal de mi vida en Westminster Academy, física avanzada, cálculo BC, literatura avanzada, historia europea AP y latín 3. Hablamos de 3 a 4 horas de tarea cada noche, yo estaba muerto de cansancio. Llegó el día de las boletas y por una vez estaba orgulloso, 5 y 1 a menos en física avanzada, la clase más difícil de la escuela. Cualquier padre normal estaría orgulloso, los míos lo vieron como evidencia de que me estaba ablandando. Papá estaba en su estudio, ese santuario revestido de roble a su propio ego, lleno de fotos de él estrechando manos con cada político de Michigan. Toqué, entré y le entregué la boleta como si le estuviera presentando las joyas de la corona. La examinó durante lo que pareció una eternidad y su cara se volvió cada vez más oscura. Esto es completamente inaceptable, dijo dejando caer el papel como si estuviera contaminado. 1 a menos, este es exactamente el rendimiento perezoso que te mantendrá fuera de las universidades de élite. Traté de explicar que física avanzada era notoriamente difícil, solo 3 estudiantes sacaron A y el profesor dijo que lo hice excelente, pero me interrumpió, no me importa lo que dijo el profesor, Brandon nunca ha recibido nada por debajo de una A, claramente no te estás esforzando lo suficiente. Mamá apareció como si hubiera estado espiando en el pasillo, probablemente lo estaba. Recogió la boleta e hizo ese gesto teatral con la cabeza. Alan, invertimos $20,000 al año en Westminster, esperamos resultados que justifiquen esa inversión, esta a menos dice que no estás tomando en serio tus responsabilidades. 20,000 al año y se volvían locos por una sola a menos, piensen en eso. Estudié 6 horas cada noche para el examen final de física, les dije que tenía tutoría 2 veces por semana, hice cada tarea extra. Aparentemente eso no era suficiente. Papá dijo,
Tal vez necesites una lección de realidad sobre lo que les pasa a las personas que se conforman con lo suficientemente bueno. Hicieron esa cosa que hacen las parejas casadas, la comunicación silenciosa en la que tienen toda una conversación con los ojos. Algo estaba siendo decidido y yo no era parte de ello. Mañana haremos un viaje espontáneo en familia a Milwaukee, anunció papá. Tengo reuniones de negocios urgentes con una empresa objetivo de adquisición, será educativo para que veas cómo funciona el verdadero mundo empresarial. ¿Y la escuela? Faltar 2 días no dañará tus notas, dijo mamá con esa sonrisita desagradable, además será una valiosa experiencia de aprendizaje. Brandon no podía venir por los playoffs de Lacrosse, eso debería haber sido mi primera señal de alarma, nunca me incluían en viajes de negocios cuando el chico dorado estaba disponible. Esa noche empaqué ropa para 3 días y de verdad me convencí de que quizá esa era su manera de hacer las paces, tal vez querían tiempo de calidad solo los 3. Debería haber notado que empacaron más ligero de lo usual para un viaje de 3 días, debería haber cuestionado por qué seguían susurrando después de que pensaban que yo me había dormido, en cambio me fui a dormir creyendo que Milwaukee podría ser un nuevo comienzo. ¡Qué idiota fui! El vuelo a Milwaukee Metro salió de Detroit a las 9:15 de la mañana del miércoles. Durante el vuelo seguían haciendo comentarios crípticos sobre desarrollo de carácter y aprender verdadera independencia. Cuando pedí detalles sobre las reuniones de papá o nuestro itinerario, esquivaban con vaguedades. Papá leía una revista de negocios riéndose ocasionalmente de artículos como si estuviera dentro de una broma privada. Mamá revisaba su reloj y le lanzaba miradas significativas. En retrospectiva probablemente estaban cronometrando todo al minuto, esto no era espontáneo, era una ejecución planeada. Lo entenderás pronto, dijo mamá dándome una palmada en la mano, a veces las lecciones más valiosas no pueden explicarse, tienen que experimentarse. Aterrizamos alrededor de las 11:30 hora central. En lugar de ir a reclamar equipaje o alquilar un auto, papá nos llevó directo a la terminal de salidas. Pensé que necesitaba recoger boletos de regreso o algo así. Alan, espera aquí junto a esta columna, dijo mamá señalando un pilar de concreto cerca de seguridad, área concurrida pero no abarrotada, lugar perfecto donde no estorbaría y tampoco me perdería. Papá olvidó algo en el coche de alquiler y yo necesito hacer llamadas sobre la cena de esta noche, 30 minutos y luego almuerzo y hotel. Algo se sentía raro pero no lograba identificarlo. ¿Puedo ir con ustedes?, pregunté. Tienes 14 años, dijo papá con esa risa condescendiente, 30 minutos solo no te matarán, considéralo práctica para la adultez. Y sí. 30 minutos, repitió mamá firmemente, quédate aquí, no deambules, no hables con extraños, no salgas de este lugar, volveremos antes de que te des cuenta. Los vi caminar hacia transporte terrestre, la mano de papá en la espalda de mamá como si estuvieran ejecutando una misión. Se alejaron. Lo que no noté entonces pero recuerdo claramente ahora es que no llevaba ninguna bolsa, ni el maletín de cuero de papá que siempre llevaba ni el bolso enorme de mamá que normalmente contenía media vida, nada. Simplemente caminaban con las manos vacías hacia la salida como si fueran directo a embarcar. Los primeros 30 minutos pasaron lentamente, me senté sobre mi bolsa mirando familias reunirse, viajeros de negocios apresurándose a sus puertas, parejas mayores navegando entre la multitud. 45 minutos después ya estaba preocupado, las reuniones de papá se suponía que comenzaban a las 2 de la tarde, si íbamos a almorzar primero ya deberían haber regresado. A la 1:30 oficialmente estaba en pánico, revisé el mostrador de información, ningún anuncio, busqué en cada restaurante y tienda dentro de 100 yardas de ese pilar, nada. Cerca de las 2 de la tarde lo vi, papá pasaba por el área de seguridad quizá a 15 metros de distancia, avanzando rápido hacia las puertas de salida como si llegara tarde a un vuelo, solo. Agité los brazos frenéticamente y grité su nombre corriendo hacia él a pesar de las órdenes de mamá de quedarme. Me vio claramente, cruzamos miradas a través de la terminal atestada. Se detuvo, me miró directamente durante varios segundos y sonrió, no era una sonrisa cálida de padre, era algo frío y satisfecho. Resuélvelo, hijo, gritó por encima del ruido, lo bastante fuerte para que otros viajeros se voltearan a mirar, es hora de aprender cómo se ve el mundo real cuando no das lo mejor de ti. Luego se giró y desapareció entre la multitud camino a las puertas. Me quedé allí como si me hubiera atropellado un camión, mirando a cientos de personas fluir a mi alrededor mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de pasar. Mi padre acababa de alejarse de mí en una ciudad extraña a 800 millas de casa. La realidad completa me golpeó cuando regresé al pilar y revisé mi billetera, $47, sin teléfono celular, esto era 2002,
Los padres no creían que los chicos de 14 años necesitaran teléfonos, sin identificación salvo mi tarjeta de estudiante de Westminster, sin tarjetas de crédito, sin contactos de emergencia, sin manera de volver a casa, 800 millas desde Detroit con menos de $50 y sin plan. Me habían abandonado en Milwaukee Metro como castigo por una A- en física avanzada. Déjenme repetirlo porque suena demencial incluso al escribirlo, mis padres me llevaron en avión a otro estado y me dejaron en un aeropuerto porque saqué una A-. Pasé otra hora junto a ese pilar oscilando entre la incredulidad y el pánico total, parte de mí seguía esperando que volvieran riéndose de la broma más cruel del mundo, la parte racional sabía que probablemente ya estaban en vuelo de regreso a Detroit. Cerca de las 4 de la tarde se acercó seguridad del aeropuerto, la detective Mónica, quizá de 45 años, con esa vibra de ya he visto todo 2 veces, profesional pero no fría. Hijo, llevas sentado aquí bastante tiempo, dijo agachándose a mi nivel, ¿todo bien? ¿Esperas a alguien? Toda la historia salió de golpe como una represa rota. Vi cómo la expresión de la detective Mónica pasaba de preocupación a una rabia apenas contenida mientras le explicaba. ¿Cuánto tiempo has estado aquí solo? Unas 4 horas. ¿Alguna manera de contactar a tus padres, números de teléfono, información del hotel? No, señora, no me dijeron dónde nos quedaríamos y no tengo teléfono. Ella tomó nota de todo, nombres completos, dirección en Detroit, números de oficina de papá, información de los concesionarios. Lo que hicieron tus padres no es disciplina. Ella dijo con severidad, esto es abandono criminal de un menor y es un delito grave en Wisconsin. Voy a llamar a la policía de Milwaukee y a servicios infantiles. No estás en problemas, pero necesitamos darte el cuidado adecuado mientras resolvemos este desastre. 2 policías de Milwaukee llegaron en 20 minutos. El detective Paul, tal vez de 50 años, un hombre con cabello gris y la apariencia curtida de alguien que había visto lo peor de la humanidad. Su compañera, la oficial Emma, era más joven y parecía genuinamente enfadada al escuchar mi historia. Tus padres cometieron abandono agravado de un menor bajo la ley de Wisconsin, explicó el detective Paul sacando una grabadora, necesitamos tu declaración completa. Tómate tu tiempo, cuéntalo todo. Les relaté toda la secuencia, la A-, su reacción, el repentino viaje a Milwaukee, la espera junto al pilar, las últimas palabras de papá antes de desaparecer. El detective Paul hizo preguntas aclaratorias y me pidió repetir detalles para mayor precisión. El abandono infantil es un delito de clase 2 aquí, dijo cuando terminé, de 3 a 7 años de prisión. Lo que hicieron tus padres no solo es cruel, es ilegal y tomamos estos casos en serio. El detective Paul había visto esto antes, aunque aparentemente no de esta forma. Normalmente está relacionado con la pobreza, explicó mientras esperábamos a DCF, los padres no pueden costear comida o vivienda, el niño termina solo. Esto es diferente, tus padres eligieron abandonarte como castigo, lo que lo hace especialmente retorcido desde el punto de vista legal. El Departamento de Niños y Familias de Wisconsin apareció alrededor de las 6 de la tarde. Carol, de unos 50 y tantos, cabello gris, energía calmada y profesional como quien ya había manejado este escenario miles de veces. Llevaba un maletín y me habló como a un adulto. Alan, lamento que esto haya sucedido, dijo sentándose a mi lado en la sala de espera de la terminal, nos aseguraremos de que esté seguro mientras el sistema legal se encarga de sus acciones. DCF había estado llamando a mis padres toda la tarde, teléfono de casa, oficinas, mensajes detallados. Coordinaron con la policía de Detroit una verificación en nuestra dirección en Buckhead. ¿Han respondido? No, dijo con franqueza, lo que nos dice mucho sobre sus prioridades. La policía de Detroit los encontró en casa alrededor de las 5 de la tarde, hora de Detroit. Según los oficiales, Joe y Paige parecían sorprendidos de que la policía estuviera involucrada. Explicaron que estaban enseñando a su hijo autosuficiencia y que planeaban dejarlo superar el desafío de manera independiente por varios días antes de regresar. ¿Varios días en una ciudad que nunca había visto? Los oficiales de Detroit documentaron sus declaraciones, dijo Carol, eso se usaría como evidencia en el caso penal. Esa noche fui ubicado con la familia Carver en Kenosha, a 20 millas al norte de Milwaukee. Tom era director de secundaria, Susan enfermera registrada en el hospital local. Tenían 2 adolescentes, Katie de 16 y Elías de 15, y llevaban más de una década haciendo acogida de emergencia. Esto es temporal, explicó Carol durante el trayecto, unos días mientras evaluamos y determinamos los próximos pasos. Los Carver tienen experiencia con ubicaciones de emergencia. La casa de los Carver era normal, una colonial de 2 pisos en un vecindario de clase media, patio pequeño, aro de baloncesto en la entrada.
Katie y Elías eran educados pero curiosos, obviamente preguntándose qué tipo de situación traía a un extraño de Detroit a su casa sin previo aviso. Nos alegra que estés a salvo, dijo Susan mostrándome la habitación de invitados. Mañana te inscribiremos temporalmente en la escuela y nos aseguraremos de que tengas ropa y útiles. Esta noche solo intenta descansar. No dormí nada, por supuesto, seguía repitiendo en mi cabeza las palabras de papá, resuélvelo hijo, tratando de entender cómo unos padres abandonan a su hijo en una ciudad desconocida por una nota imperfecta. Se presentaron cargos criminales a la mañana siguiente, abandono agravado de un menor, poner en peligro a un niño, conducta temeraria, todos delitos graves. Aún recuerdo perfectamente el número del caso. Mis padres biológicos contrataron al bufete de defensa penal de cuello blanco más caro de Detroit en menos de 48 horas. Su estrategia quedó clara de inmediato: minimizar la atención mediática, presentar el incidente como una decisión de crianza malinterpretada y negociar cargos reducidos que no destruyeran su preciosa reputación. Les importaba más proteger su posición social que recuperar a su hijo abandonado de forma segura. Mientras tanto, yo estaba descubriendo cómo se veía el verdadero cuidado parental. Los Carver me trataron con amabilidad, pero me dieron espacio para procesar lo que había pasado. Tom me ayudó a inscribirme temporalmente en Kenosha Township High, asegurándose de que no me atrasara académicamente. Susan me llevó de compras de ropa tratándolo como asunto familiar normal y no como caridad. Katie y Elías me incluyeron en sus rutinas sin hacerlo raro: noches de películas, ayuda para navegar las dinámicas sociales de la nueva escuela, poco a poco haciéndome sentir menos como un equipaje desplazado y más como parte de una familia temporal. El contraste era asombroso. Tom preguntaba por mi día y realmente escuchaba la respuesta. Susan se aseguraba de que tuviera dinero para el almuerzo y no lo trataba como un gran favor que me estaba haciendo. Cuando saqué una B y en un examen de historia en Kenosha Township, Tom dijo buen trabajo y siguió con su vida, sin interrogatorios sobre por qué no era una A, sin comparaciones con otros estudiantes. Pero los Carver no podían hacer una colocación a largo plazo por cuestiones de espacio y otros compromisos de acogida, así que DCF empezó a buscar algo permanente. Fue entonces cuando conocí a Arek y Celeste. Arek, 42, profesor de ingeniería eléctrica en Northwestern. Celeste, 40, psicóloga clínica especializada en trauma familiar y desarrollo adolescente. Casados 15 años, padres de acogida por más de una década, sin hijos biológicos propios. Nos gustaría conocerte y ver si esto podría funcionar, dijo Celeste en nuestra primera llamada telefónica, sin presión para decidir rápido y debes sentirte cómodo haciendo cualquier pregunta. Su casa en Racine era más grande que la de los Carver, pero seguía sintiéndose un hogar y no una sala de exhibición. Los muebles de la sala estaban dispuestos para conversar, no para mostrar. Libros por todas partes. El sótano estaba convertido en una combinación de oficina y taller eléctrico con 3 estaciones de trabajo y equipo más sofisticado que el aula de tecnología de Westminster. ¿Te interesa la electricidad?, preguntó Arek al notar que yo miraba el taller. Dije que sí, lo cual era un gran eufemismo. Llevaba años enseñándome a mí mismo cableado básico, circuitería y sistemas eléctricos desde la secundaria, más por curiosidad y aburrimiento. ¿Qué tipo de proyectos has hecho? Describí un sistema de iluminación que había instalado para el grupo juvenil de nuestra iglesia. Y un panel de control sencillo que había creado para ayudar a mi entrenador de tenis a manejar la iluminación de las canchas. Eric escuchó con interés genuino, hizo preguntas técnicas y me ofreció sugerencias de mejora. ¿Quieres ver algunos proyectos en los que estoy trabajando? Durante la siguiente hora me mostró aplicaciones de investigación sobre distribución de energía y análisis de redes eléctricas. Me trató como a un colega, no como a un niño, refrescante e increíblemente inspirador. La mayoría de la gente cree que el trabajo eléctrico es solo conectar cables, dijo mostrando esquemas en su computadora, pero en realidad se trata de comprender el flujo de energía, la gestión de cargas y la optimización de la eficiencia. Es física aplicada con impacto inmediato en el mundo real. Me mostró un proyecto en el que estaba asesorando: rediseñar los sistemas eléctricos de una planta de manufactura para reducir sus costos de energía en un 30%, ahorrarle $120,000 anuales y al mismo tiempo mejorar la fiabilidad. Ese es el tipo de trabajo que realmente importa. El enfoque de Celeste fue igualmente respetuoso pero centrado en el desarrollo emocional. ¿Has experimentado un trauma significativo?, me dijo durante nuestra segunda reunión. El abandono parental crea heridas psicológicas profundas que tardan en sanar. Quiero que sepas que lo que sientas, ira, confusión, tristeza, incluso alivio, todas esas emociones son completamente normales y válidas. No me presionó para hablar,
pero dejó claro que la ayuda profesional estaría disponible cuando yo estuviera listo. Tras 3 semanas de visitas y conversaciones regulares, Arek y Celeste me preguntaron si quería intentar una colocación a largo plazo. Nos encantaría que formaras parte de nuestra familia, dijo Arek, sin presión, puedes cambiar de opinión en cualquier momento, pero creemos que podrías ser feliz aquí y para nosotros sería un honor ser parte de tu vida. Así que me mudé con Arek y Celeste en mayo de 2002, 3 meses después del abandono en Milwaukee Metro. El caso penal contra mis padres biológicos avanzaba lentamente en la corte del condado de Milwaukee. Sus abogados seguían pidiendo aplazamientos, presionando por negociaciones de culpabilidad. El fiscal estaba construyendo un caso de que esto formaba parte de un patrón de abuso psicológico, no un error aislado de crianza. Se nombró un tutor para representar mis intereses legales, Richard, ex fiscal de unos 60 años especializado en casos de bienestar infantil. Me entrevistó extensamente y elaboró un informe detallado documentando no solo el abandono, sino también el contexto más amplio de perfeccionismo y abuso emocional en mi familia biológica. Tus padres no muestran ningún remordimiento genuino, me dijo después de una reunión, su enfoque está totalmente en minimizar las consecuencias legales y proteger su reputación. No han preguntado por tu bienestar, tu situación de vida ni tu recuperación emocional. Mi hermano Brandon me visitó una vez durante este periodo, quizás 6 meses después del abandono. Condujo desde Detroit en su BMW descapotable, regalo de graduación de nuestros padres, y me llevó a almorzar en el centro de Milwaukee. Se veía incómodo todo el tiempo, como si le hubiera tocado la mala suerte de encargarse de la limpieza del desastre. No dejaba de revisar su teléfono. Mamá y papá te extrañan, dijo torpemente mientras picoteaba su ensalada César. ¿De verdad? Están estresados por el caso legal, papá dice que los abogados cuestan $15,000 al mes y la publicidad está afectando el negocio de los concesionarios, algunos amigos dejaron de invitarlos a eventos sociales. Noté que empezó hablando de su estrés financiero, no de ninguna preocupación por mi bienestar. ¿Están arrepentidos de lo que me hicieron? Brandon lo pensó durante mucho rato. Están arrepentidos de que se convirtiera en un caso legal, dijo finalmente. Esa conversación me dijo todo lo que necesitaba saber. El caso concluyó en noviembre de 2002 con un acuerdo de culpabilidad, sin tiempo en la cárcel, pero con multas sustanciales, 2 años de libertad condicional supervisada, clases obligatorias de crianza y visitas supervisadas únicamente. Técnicamente conservaron los derechos parentales, pero yo permanecí en acogida a largo plazo con Arek y Celeste. 8 meses después Arek y Celeste me preguntaron si quería hacerlo permanente mediante la adopción. Hemos llegado a quererte como a nuestro propio hijo, dijo Celeste, sería un honor que nos permitieras adoptarte oficialmente y convertirte en familia permanente. Sí, respondí de inmediato, absolutamente sí. El proceso de adopción tomó casi un año debido a complejidades legales, pero se finalizó en agosto de 2003. Como parte de la adopción cambié legalmente mi apellido, nueva identidad, nueva familia, nueva vida con personas que realmente se preocupaban por mi bienestar en lugar de solo por mi desempeño. La secundaria con Arek y Celeste fue un día y noche en comparación con mi carrera académica anterior. En lugar de presión constante por la perfección, me alentaban a explorar y a la curiosidad intelectual. En lugar de compararme con los logros de Brandon, celebraban mis intereses y habilidades únicas. Eric se convirtió en mi mentor informal en ingeniería eléctrica y ciencias aplicadas. No me empujó hacia el trabajo eléctrico, pero cuando mostré interés genuino me brindó recursos, orientación y oportunidades que la mayoría de las secundarias no ofrecían. Para el penúltimo año ya estaba asistiendo como oyente a cursos de ingeniería eléctrica en Northwestern y trabajando en proyectos de investigación con estudiantes de posgrado. Celeste me ayudó a desarrollar inteligencia emocional y habilidades interpersonales, me enseñó sobre relaciones saludables, comunicación efectiva y cómo procesar emociones difíciles sin reprimir ni explotar. En el último año tenía puras A, puntuaciones altas en los exámenes y un portafolio de proyectos eléctricos que impresionó a los oficiales de admisión universitaria. Más importante aún, desarrollé amistades genuinas, descubrí intereses más allá del rendimiento académico y aprendí lo que se siente al ser valorado por quien era y no por lo que lograba. Stanford me aceptó en ingeniería eléctrica con una beca parcial por mérito. Mis padres biológicos intentaron contactarme cuando me preparaba para la universidad. En julio de 2006 llegó una carta a la casa de Arek y Celeste, escrita en papel con membrete caro de la oficina de su abogado. Querido Alan, estamos orgullosos de tus logros académicos y de tu admisión en Stanford. Entendemos que estés enojado por los conflictos familiares del pasado, pero esperamos que puedas reconocer que nuestras altas expectativas ayudaron a motivarte para alcanzar tu nivel actual de éxito.
Nos gustaría reconectarnos y ser parte de tus logros futuros. Por favor, contáctanos para hablar de brindar apoyo financiero para tu educación universitaria y reconstruir nuestra relación. Con amor y respeto, Joey Paige. Le mostré la carta a Celeste y luego la archivamos sin responder. Stanford fue desafiante, pero exactamente el entorno que había estado anhelando. Destaqué en matemáticas avanzadas y cursos de ingeniería eléctrica, hice amigos con otros estudiantes serios y comencé a salir con Allison, una estudiante de matemáticas de Maine que compartía mi interés en sistemas de energía y resolución de problemas. En tercer año hice una pasantía en una empresa de contratación eléctrica en Tampa desarrollando sistemas de energía para pequeñas empresas. La compañía fue fundada por 2 graduados de Stanford que intentaban crear mejores sistemas de distribución eléctrica para tiendas minoristas. Me ofrecieron empleo a tiempo completo después de graduarme, pero yo tenía planes más grandes. En el último año me asocié con 2 compañeros de clase para desarrollar nuestra propia empresa de contratación eléctrica, llamémosla FlexGen, ayudando a pequeñas empresas manufactureras a optimizar sistemas eléctricos y reducir el desperdicio de energía mediante una mejor gestión de potencia. El modelo de negocio era simple pero efectivo, la mayoría de los pequeños fabricantes usaban sistemas diseñados en los años 80 y 90, perdiendo dinero por distribución ineficiente y equipos obsoletos. Nosotros hacíamos auditorías eléctricas completas, identificábamos puntos de desperdicio y rediseñábamos sus sistemas para máxima eficiencia. Nuestro cliente típico ahorraba entre 20 y 30% en costos eléctricos mientras mejoraba la fiabilidad del sistema. Mis socios se encargaban de ventas y gestión de proyectos, yo me enfocaba en el diseño técnico, la ingeniería real que hacía posibles los ahorros. FlexGen ganó tracción rápidamente entre fabricantes medianos en Florida y Maine. En 8 meses teníamos más de 200 clientes activos y generábamos suficientes ingresos para cubrir gastos operativos básicos. Más importante aún, llamamos la atención de grandes empresas de contratación eléctrica interesadas en adquirir nuestra base de clientes. Vendimos FlexGen a una empresa de contratación eléctrica de Fortune 500 por $1.800.000 en septiembre de 2010. Mi parte de la adquisición fue $600.000. Tenía 22 años con una base financiera sólida desde la cual construir. La adquisición de FlexGen me abrió puertas en toda la industria de contratación eléctrica. Me uní a la empresa compradora como gerente senior de proyectos eléctricos, luego pasé a un rol de supervisión en una firma industrial más grande en Cleveland. Allison y yo mantuvimos nuestra relación durante la escuela de posgrado. Ella obtuvo un doctorado en matemáticas aplicadas en Miami mientras yo construía mi carrera en contratación eléctrica. Nos mudamos juntos a Cleveland en 2012 y ella tomó un puesto como científica de datos senior en Dell Technologies. A los 30 yo era capataz en una compañía de contratación eléctrica desarrollando sistemas eléctricos industriales avanzados. A los 33 ya dirigía mi propia empresa de contratación eléctrica con más de 30 empleados, siendo cortejado por grandes firmas industriales para asociaciones. El mercado de Cleveland era perfecto para lo que estaba construyendo. Mi compañía se especializaba en proyectos eléctricos industriales a gran escala, trabajo que requería verdadera pericia en ingeniería y no podía ser manejado por un simple electricista residencial. No instalábamos solo enchufes ni tendíamos cables, diseñábamos sistemas completos de distribución eléctrica para fábricas, optimizábamos cargas para equipos de manufactura, implementábamos sistemas de energía de respaldo que podían mantener líneas de producción enteras funcionando durante cortes. Trabajo de alto margen que requería auténtica experiencia. Mi empresa generaba 6 cifras sólidas al año, mis inversiones en varios negocios eléctricos valían más de $1 millón y había construido una sólida reputación en la comunidad eléctrica de Cleveland. Allison y yo compramos una casa en Westlake Hills, viajamos y vivimos cómodamente pero sin ostentación. Durante todo este tiempo mis padres biológicos intentaron contacto, solicitudes de amistad en Facebook que bloqueé de inmediato, mensajes en LinkedIn eliminados sin leer, tarjetas navideñas enviadas a mi trabajo que tiré sin abrir, cartas dirigidas a nuestro hijo Alan devueltas al remitente. Todo bloqueado, todo ignorado, todo documentado en un archivo que mantenía específicamente para este propósito siguiendo el consejo de Celeste y de mi abogado. Eric y Celeste siguieron siendo mi verdadera familia en todo. Volaron a Cleveland para mi boda en 2014, celebraron cada hito empresarial y trataron a Allison como a su hija. Cuando Eric fue diagnosticado con cáncer de próstata en etapa temprana en 2016, pedí licencia para ayudar a coordinar su tratamiento y recuperación. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si hubieras mantenido contacto con tus padres biológicos?, preguntó Celeste durante una de sus visitas a Cleveland. Nunca, dije honestamente, ellos tomaron su decisión.
Todo lo bueno en mi vida sucedió porque pude construir relaciones con personas que realmente se preocupaban por mi bienestar. Brandon y yo teníamos contacto mínimo por redes sociales. Él se había hecho cargo de la operación diaria de 2 concesionarios, se casó con su novia universitaria y tuvo 3 hijos. Según sus publicaciones de Facebook parecía vivir exactamente la vida que nuestros padres habían planeado para él, membresía en club de campo, autos caros, vacaciones familiares elaboradas, prominencia social en la comunidad empresarial de Detroit. Papá pregunta por ti a veces, mencionó en una rara llamada. Seguro que sí. Ya no son tan exigentes como antes, tener nietos cambió su perspectiva sobre las relaciones familiares, se dan cuenta de que cometieron errores con nosotros cuando éramos jóvenes. Bien por ellos, no cambia nada para mí. Alan, ahora tienen 60 años, mamá ha tenido problemas de salud, ¿no crees que es hora de dejar viejos rencores? Brandon, me abandonaron en un aeropuerto cuando tenía 14 años, eso no es un rencor, es una respuesta racional hacia personas que demostraron que no se les puede confiar la decencia humana básica. Después de esa conversación dejó de intentar reconciliarnos. Mi vida era estable, profesionalmente exitosa. Y completamente aislado de las personas que me habían abandonado, Allison y yo éramos felices, mi relación con RX Celeste era fuerte y mi negocio seguía creciendo. Luego, en marzo de 2024, todo cambió. Comenzó con un mensaje de LinkedIn de una asistente legal llamada Lisa en un bufete de Detroit. Señor Allen, represento a Joe y Paige en relación con un asunto familiar urgente. Por favor contacte a nuestra oficina de inmediato respecto a un caso legal sensible al tiempo. Asuntos legales sensibles requieren su atención inmediata. Lo eliminé sin responder y bloqueé a la remitente. Después vinieron correos electrónicos a mi dirección de trabajo, mensajes de voz en mi oficina de diferentes abogados, finalmente una carta certificada entregada en mi casa que firmé por curiosidad. Dentro había una carta de Brandon y un montón de documentos legales contando una historia cada vez más familiar. Alan, sé que no quieres nada que ver con ellos, pero papá y mamá enfrentan cargos criminales federales graves por evasión de impuestos, fraude y lavado de dinero. Los concesionarios están todos en procesos de bancarrota y enfrentan posibles sentencias de 15 a 20 años en prisión federal. He intentado manejar esto solo pero no puedo pagar los honorarios legales ni tengo los recursos financieros para ayudarlos. Necesitan testigos de carácter y apoyo para su defensa legal. Sé que tienes éxito y espero que estés dispuesto a ayudar a pesar de todo lo que pasó cuando éramos niños. Por favor llámame. Brandon. Investigué la situación en registros públicos y reportajes de noticias, el grupo automotriz enfrentaba efectivamente un colapso financiero completo. El IRS había presentado embargos fiscales por un total de más de $2.100.000, el FBI había ejecutado órdenes de registro en los 4 concesionarios y en sus residencias personales. Había denuncias criminales de clientes, ex empleados y socios comerciales alegando fraude sistemático que se remontaba al menos una década. Según el Detroit Free Press, los investigadores federales creían que yo había operado un elaborado esquema de evasión de impuestos y lavado de dinero, subdeclarando sistemáticamente las ventas en efectivo, desviando ingresos de los departamentos de servicio y canalizando dinero a través de empresas ficticias en Dormand y Utah para evadir impuestos federales. La investigación comenzó cuando un exgerente financiero llamado Daniel reportó actividades sospechosas a la IRS Criminal Investigation. Daniel había trabajado en su concesionario principal de Buckhead durante 6 años antes de ser despedido por hacer demasiadas preguntas sobre irregularidades contables. Joe y Paige enfrentaban posibles condenas de 15 a 20 años en prisión federal más ruina financiera total por sanciones civiles y requisitos de restitución. Mi teléfono empezó a sonar constantemente, Brandon, parientes lejanos con los que no hablaba desde la infancia, amigos de la familia intentando culparme para que ayudara. Siguen siendo tus padres a pesar de los problemas del pasado, la familia se cuida en tiempos de crisis, tienes recursos para ayudarlos si necesitan apoyo desesperadamente, suplicó mi abuela paterna en un mensaje de voz. La situación escaló cuando se presentaron en mi negocio en Cleveland. Joe y Paige, ahora de unos 60 años, esperaban en el vestíbulo de mi empresa de contratación eléctrica. Se veían mayores y más desesperados de lo que recordaba, el cabello de Joe completamente gris, Paige con un vestido barato. Claramente habían viajado a Cleveland específicamente para confrontarme en persona. Mi gerente de oficina me llamó al celular, hay 2 individuos aquí que dicen ser tus padres biológicos, solicitan una reunión inmediata, ¿debo hacerlos pasar a tu oficina? No, respondí con calma, hagan que los escolten fuera de la propiedad inmediatamente, añadan sus nombres a la lista permanente de visitantes restringidos y notifíquenme si regresan.
Observé desde la ventana de mi oficina en el segundo piso mientras seguridad los acompañaba hasta su coche de alquiler en el estacionamiento. Paige parecía llorar, yo se veía completamente derrotado. Esa noche Brandon llamó a mi celular personal, condujeron todo el camino hasta Cleveland para verte, están desesperados Alan. La audiencia de sentencia federal está programada para el próximo mes, sin testigos de carácter o ayuda con honorarios legales definitivamente irán a prisión por décadas. Entonces deberían haberlo considerado antes de cometer crímenes federales. Siguen siendo tu familia, lo quieras reconocer o no. No, dije con calma, Arek y Celeste son mi familia, Allison es mi familia. No me pidas salvar a personas que me abandonaron en un aeropuerto cuando tenía 14 años. Hermano, por favor, colgué y bloqueé su número. El caso federal contra mis padres biológicos dominó las noticias de negocios en Detroit durante meses, concesionarios prominentes enfrentan largas sentencias de prisión, el imperio familiar se derrumba bajo investigación federal. Su estatus social quedó completamente destruido, su reputación empresarial en ruinas. Yo podría haberme limitado a observar desde Cleveland cómo el karma finalmente los alcanzaba después de 2 décadas, pero recordé algo que Arek me había enseñado sobre sistemas eléctricos. Las soluciones elegantes abordan las causas raíz de manera sistemática, no solo los síntomas superficiales. La causa raíz era que Joe y Paige habían pasado toda su vida evitando consecuencias significativas por sus acciones, el abuso, el abandono. El fraude empresarial era parte de un patrón de creer que las reglas no se aplicaban a ellos. Decidí ayudarlos a aprender esa lección adecuadamente. Contraté a una firma de contabilidad forense en Detroit para realizar una investigación exhaustiva de las actividades financieras de la familia, no para ayudarlos a evitar el enjuiciamiento, sino para asegurarme de que los investigadores federales tuvieran acceso a toda la evidencia relevante. Los contadores forenses que contraté no estaban jugando, eran especialistas en investigaciones de delitos de cuello blanco para agencias federales, sabían exactamente qué buscar y cómo documentarlo todo correctamente para los procesos legales. Me costó $25,000, pero valió cada centavo para asegurar que el trabajo se hiciera bien. Mis investigadores descubrieron que yo también había estado malversando fondos de la Detroit Children's Foundation, donde Paige era vicepresidenta de la junta. Estaban robando dinero de una organización benéfica dedicada a ayudar a niños enfermos mientras al mismo tiempo construían su reputación como líderes comunitarios filantrópicos. El robo a la Detroit Children's Foundation fue particularmente brutal, yo había estado facturando a la caridad por servicios de consultoría a través de una de sus empresas fantasma, cobrándoles por trabajos que nunca se realizaron. Durante 3 años había robado casi $90,000 de una organización que proporcionaba equipo médico a hospitales pediátricos. La evidencia fue enviada a los fiscales federales, quienes ampliaron su investigación en consecuencia. También supe que Brandon probablemente era cómplice en varios aspectos del fraude de los concesionarios. Había estado firmando documentos de ventas falsificados y participando en operaciones de desvío de efectivo durante al menos 3 años. Daniel, el denunciante que los reportó a las autoridades federales, me contactó a través de mi equipo legal. Proporcionó evidencia adicional que los fiscales aún no habían descubierto, conversaciones grabadas con Joe, fotografías de documentos falsificados, registros detallados de lavado de dinero mediante cuentas bancarias offshore. Resulta que Daniel había estado documentando todo durante meses antes de ser despedido. El tipo era lo bastante inteligente para saber que algo grande andaba mal y lo suficientemente cuidadoso para construir un caso a prueba de balas. Tenía grabaciones de Joe instruyendo explícitamente a empleados para subdeclarar ventas en efectivo, fotos de 2 libros contables, uno para el IRS y otro con los ingresos reales, extractos bancarios que probaban transferencias a empresas ficticias en Utah y Vermont. Sabía que intentarían culpar a empleados de bajo nivel una vez que comenzara la investigación, me dijo Daniel durante una llamada con mis abogados, así que me aseguré de documentar la participación directa de Joe en cada aspecto del fraude, no podía permitir que sacrificaran a algún contador para salvarse ellos. Todo completamente legal, todo obtenido correctamente mediante procesos de investigación legítimos. Cargos federales ampliados fueron presentados 3 semanas antes de la audiencia de sentencia programada. Paige me llamó 2 días antes de la audiencia, de algún modo había obtenido mi número a través de servicios de investigación privada. Alan, hijo, dijo en un mensaje de voz con la voz temblando de desesperación, sabemos que te lastimamos cuando eras joven y lamentamos nuestros errores, pero ahora lo estamos perdiendo todo. Brandon también irá a prisión por estos nuevos cargos. Tú eres exitoso y financieramente estable, podrías ayudarnos con honorarios legales o referencias de carácter. Seguimos siendo tus padres y te amamos. Guardé el mensaje y pedí a mi abogado documentarlo como evidencia de acoso continuo.
Joe llamó al día siguiente: hijo, sé que cometimos errores serios de juicio cuando eras más joven. Estábamos intentando enseñarte fortaleza y resiliencia y estamos orgullosos del hombre exitoso en que te convertiste. Por favor, no dejes que nuestra familia sea completamente destruida por conflictos pasados, te suplicamos que nos ayudes. También guardé ese mensaje. La audiencia de sentencia federal se celebró el mes pasado. Joe recibió 8 años en prisión federal más $2.800.000 en restitución. Paige recibió 5 años más $1.200.000 en restitución. Brandon recibió 36 meses y la revocación permanente de sus licencias de concesionario. El juez no se contuvo durante la sentencia, calificó sus acciones como una traición sistemática a la confianza que iba mucho más allá de la evasión fiscal, entrando en el terreno de la bancarrota moral. Joe incluso tuvo la osadía de pedir clemencia basándose en sus contribuciones a la comunidad empresarial de Detroit. El juez lo rechazó de inmediato. Ruina financiera total, desgracia social, sentencias en prisión federal, todo lo que habían pasado la vida construyendo, riqueza, estatus, reputación, imperio empresarial, completamente destruido. La confiscación de activos fue exhaustiva y brutal. Los alguaciles federales incautaron la casa de Buckhead, la propiedad de vacaciones en el norte de Michigan, las membresías en el club de campo, incluso la colección de joyas de Paige. Los 4 concesionarios fueron subastados para cubrir restitución y honorarios legales. Sus antiguos amigos en los círculos sociales de Detroit actuaron como si nunca hubieran existido. Su comunicación final llegó ayer a través de su abogado: nuestros clientes lamentan profundamente los conflictos familiares pasados y reconocen que sus métodos de crianza fueron defectuosos. Entienden tu enojo, pero esperan que cuando completen sus sentencias encuentres posible perdonarlos y ayudarlos a reconstruir sus vidas. Han perdido todo excepto la esperanza de que su hijo pueda mostrarles misericordia. Mandé enmarcar la carta y la colgué en mi oficina en casa justo al lado de una fotografía de Eric, Celeste, Allison y yo en nuestra boda, mi verdadera familia. Las personas que no abandonan a un niño de 14 años en un aeropuerto y luego pasan 20 años justificándolo como desarrollo de carácter. Algunas lecciones realmente permanecen para siempre. Ellos me enseñaron que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas consecuencias tardan 22 años en llegar. Yo les enseñé la misma lección: justicia entregada con interés compuesto. Mi novia delirante me dijo: no te pongas a mi lado, no necesito que la gente piense que salgo contigo, arruinarías mi imagen. Semanas después, ella descubrió quién arruinó realmente la imagen de quién. Ola Radet, mi novia, pensaba que estaba destinada a cosas más grandes y decidió reinventarse. Yo, Anthony, 27 años, hombre, la apoyé por un tiempo, incluso la respaldé, pero la forma en que empezó a tratarme hizo obvio lo que realmente pensaba de mí. Un momento en particular me abrió los ojos y desde entonces supe que las cosas no iban a terminar como ella esperaba. Así que mi novia Jenny, 25 años, mujer, pensaba que iba a ser la próxima gran estrella de Instagram. Solía tener un trabajo decente en ventas, un sueldo estable, beneficios, todo eso. Luego, un día, anunció que renunciaba porque su marca necesitaba toda su atención. Su marca, como si fuera Nike o Apple o algo así. Me dio un largo discurso sobre cómo ser influencer era el futuro, como solo necesitaba 6 meses de margen para explotar en línea, 6 meses en los que yo cubriría el alquiler, los servicios, los comestibles, las cosas aburridas de campesino, mientras ella usaba sus ahorros para financiar sus gastos de negocio. Pensé: está bien, veamos qué tan seria es. Si realmente lograba algo, bien por ella, y si no, al menos no escucharía después que nunca creí en ella. Spoiler: no era seria. Gastos de negocio resultaron ser compras, café de diseñador y volar por el país para tomarse selfies en airplanes rentados. Empezó a actuar menos como mi novia y más como si yo fuera su pasante no pagado, dándome órdenes como: ¿puedes sostener esta luz? No, más alto, más bajo, lo estás arruinando. Como si de repente hubiera firmado para la escuela de cine. Al principio lo dejé pasar, me dije que era temporal, que se le iba a pasar, pero con el tiempo era como si me viera como parte de sus accesorios. El novio estaba supuesto a estar en el fondo, sin arruinar la estética, mientras yo era el que realmente pagaba por esa estética. Avancemos hasta su gran viaje a Europa. Planeó este tour de creación de contenido de 3 semanas con sus 2 mejores amigos influencers, Bella y Karen. Piensa en Kardashians de bajo presupuesto. El trato era que este viaje sería su último gran intento antes de que los 6 meses terminaran. Después de eso tendría que empezar a contribuir de nuevo porque yo no iba a financiarla para siempre. La llevé al aeropuerto, llegamos al mostrador de facturación cuando vio a Bella y Karen.
Estaban vestidos como si fuera la semana de la moda de París, aunque iban a sentarse en un avión apretado por 10 horas. Me miraron, tipo normal, ropa cómoda, y se lanzaron esa mirada rápida de complicidad con una sonrisa. Jenny se congeló como si hubiera visto una cámara de paparazzi, se giró con una mirada de pánico y susurró, «Está bien, puedes parar aquí». Yo confundido, le dije, «¿Cómo?» «Te acompaño hasta seguridad». Ella suspiró como si le hubiera pedido que hiciera mantequilla en medio de la terminal. Miró a sus amigos, luego me miró a mí y dijo, «No, no te pongas a mi lado, no necesito que la gente piense que estoy saliendo contigo, arruinarías mi imagen». Y ahí estaba, sin un beso de despedida, sin un te voy a extrañar, solo puro pánico por ser vista conmigo. Por un segundo casi me reí porque era tan absurdo que esta chica, que ni siquiera podía pagar su propio alquiler, pensara que yo era demasiado poco para estar a su lado, yo, el tipo que literalmente financiaba su pequeño sueño. Ella quería que fuera invisible, como un tramoyista detrás de las cortinas mientras ella actuaba. Miré a Billy y Karen, fingiendo no escuchar pero sonriendo, miré a Jenny con su maquillaje completo y confianza falsa, y todo encajó. Cada vez que me menospreciaba, cada vez que actuaba como si su vida fuera más aspiracional que la mía, no discutí, honestamente me sentí más ligero que en meses. Solo sonreí, asentí y dije, sí, tienes razón, no quisiera arruinar tu momento de alfombra roja. Entonces solté el carrito de equipaje, le dije que tuviera un gran viaje y me fui. Sin pelea dramática, sin escena para que la usara después en alguna historia llorosa de Instagram, solo yo marchándome. Ella se quedó congelada sin saber qué hacer, probablemente esperando que la persiguiera o le rogara, pero lo único que tuvo fue mi espalda alejándose de la terminal. Podía sentir su ego colapsando detrás de mí. En cuanto llegué al estacionamiento, saqué mi teléfono. Ella iba a estar fuera 3 semanas, más que suficiente. Pensaba que iba a construir su marca en Europa, no tenía idea de que toda su marca en casa estaba a punto de ser remodelada por mí, y créeme, tenía planes. El trayecto de regreso fue el viaje en coche más pacífico que había tenido en meses, solo yo, silencio y el pensamiento de que finalmente era libre. Al principio, mi lado rencoroso quería ir a lo devastador, imaginaba llegar a la casa, agarrar una bolsa de basura y arrojar todos y cada uno de los vestidos de lentejuelas de Jenny, los aros de luz y los sueros carísimos directamente al césped delantero, que los vecinos lo vieran, que ella regresara de París y encontrara su propio circo de basura. Pero luego me calmé, eso le daría exactamente lo que quería, drama, una historia que podría inventar, mi ex malvado tiró todas mis cosas al jardín, ¿pueden creer lo crueles que son los hombres? No, no iba a ponérselo tan fácil. Si quería jugar a ser influencer, bien, yo iba a ser el productor, director y editor de su salida. La primera parada ni siquiera fue la casa, conduje directamente al concesionario donde compré el coche que ella adoraba presumir. Para que conste, yo tenía mi propio coche para uso diario, nada ostentoso, solo sólido y mío, pero Jenny siempre quería un SUV negro brillante, el que la hacía sentirse como celebridad cuando llegábamos a cualquier parte. Insistía en llevarlo siempre solo para poder tomarse fotos apoyada en él como si fuera suyo. Noticias, no lo era. El coche estaba a mi nombre, pagado con mi dinero, y yo había terminado de dejarla viajar a mi costa. Entré al concesionario, encontré al gerente de ventas con el que había tratado antes y le dije, ¿me recuerda? Quiero vender el SUV de vuelta. Me miró sorprendido, probablemente porque la mayoría de la gente no entrega un coche de lujo casi nuevo un martes cualquiera por la tarde, pero luego entendió al ver la expresión en mi cara. La mirada que decía no hagas preguntas, solo imprime el papeleo. Hicieron una tasación rápida de recompra y, alrededor de 1 hora más tarde, salí con un cheque muy bonito en mi bolsillo y 0 remordimientos. Paso 1 completado. Jenny amaba ese coche porque la hacía parecer rica, ahora se había ido y ella ni siquiera lo había notado todavía. Para cuando llegué a mi entrada me sentía bien, pero entrar en la casa fue un golpe de realidad diferente. El lugar parecía un santuario al ego de Jenny, ropa saliendo de los armarios, inversiones en maquillaje y cuidado de la piel cubriendo cada superficie del baño, y la habitación de invitados completamente tomada por su basura de influencer, aros de luz, trípodes, cajas de ropa barata de moda rápida que compraba para contenido y nunca devolvía. Ni siquiera parecía mi casa, parecía el backstage de un desfile de moda de bajo presupuesto. Me quedé en el pasillo por un minuto entero, mirando alrededor y pensando, sí, esto ya no va a pasar más. Así que saqué mi teléfono, busqué servicios de retirada de basura y encontré uno que prometía ser rápido, discreto y completo. Perfecto. Los llamé,
Les expliqué que quería que todo lo que no fuera mío desapareciera y les dije que pagaría el doble si podían hacerlo para mañana. El tipo al teléfono probablemente pensó que estaba pasando por un divorcio desordenado, no me molesté en corregirlo. Ya que estaba en ello, también programé un servicio de limpieza profunda. Si iba a borrarla de mi casa, iba a hacerlo bien, sin dejar rastro. Quería entrar en un lugar que se sintiera nuevo, no embrujado por el fantasma de alguien que pensaba que sus seguidores en Instagram importaban más que la vida real. Con el plan de la casa listo, me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Si limpiar sus cosas de la casa era el paso 2, entonces cortarla digitalmente era el paso 3. Teníamos cuentas compartidas de streaming, inicios de sesión de entrega de comestibles compartidos e incluso un Amazon Prime compartido. Ella estaba conectada a todo. Fui uno por uno cambiando contraseñas, eliminándola como usuaria autorizada y cerrándolo todo. Netflix mío, Hulu mío, Spotify mío, tarjetas de crédito mías. Se sentía como desinstalar malware de mi vida. Luego llegué a la mejor parte, su negocio de influence. Jenny tenía un sitio web que usaba para canalizar todo, acuerdos de marca, información de contacto, su pequeño portafolio de fotos editadas. Y como yo fui el que originalmente lo configuró para ella, porque la tecnología no era su onda, todavía tenía el acceso. Me quedé allí mirando el panel de control por un buen minuto, tentado de borrarlo por completo. Un clic y su pequeño imperio desaparecería. Pero no, eso habría sido demasiado fácil, demasiado misericordioso. En cambio, cambié el correo y número de recuperación a los míos. Nada de ediciones grandes todavía, ninguna eliminación, solo estaba asegurándome de que cuando llegara el momento yo tendría todos los hilos en mis manos. Para cuando terminé ya era tarde y la casa seguía llena de cosas de Jenny, pero en lugar de sentirme abrumado, me sentí tranquilo por primera vez en meses. No estaba reaccionando a su caos, estaba creando orden, un plan, paso a paso. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en mucho tiempo, sin aros de luz deslumbrándome, sin desplazamiento interminable de TikTok sonando desde el otro lado de la cama, solo yo, silencio y el conocimiento de que la marca de Jenny estaba a punto de tener un relanzamiento muy diferente. A la mañana siguiente también contraté a un cerrajero, nuevos cerrojos, nuevas llaves, un nuevo comienzo. Si Jenny intentaba usar su llave vieja cuando regresara, todo lo que obtendría sería un educado clic de rechazo. Mañana vendría el equipo de retirada de basura, mañana la casa empezaría a sentirse como mía otra vez, y mañana era solo el comienzo. Me desperté más temprano que mi alarma, lo cual es raro en mí. Normalmente el teléfono de Jenny era la alarma de la casa, sonando con algún remix de TikTok mientras grababa una historia de levántate y trabaja que borraba una hora después. Pero esa mañana nada, solo silencio. Honestamente, fue el mejor despertador que había tenido en años. Me preparé café y me senté en la sala mirando todo con ojos nuevos, la mesa de centro cubierta de tubos de brillo labial, velas medio gastadas y recibos de almuerzos de contenido, la mesa del comedor enterrada bajo paquetes de relaciones públicas sin abrir que mendigaba en línea, y la esquina de la sala apilada con cajas de Amazon que nunca abrió. Era como vivir en un pasillo de liquidación. A las 9:45 llegó el camión de retirada de basura. Bajaron dos tipos construidos como si hubieran estado cargando muebles desde el jardín de infancia. Miraron alrededor y luego a mí. ¿Entonces qué exactamente vamos a limpiar?, preguntó uno. Sonreí, todo lo que parezca pertenecer a una aspirante a celebridad. Si parece pertenecer a un hombre adulto, se queda. Ellos se rieron, probablemente pensando que estaba exagerando. Ya aprenderían. Los llevé por la casa, armario, vacíenlo, baño, todo lo que no huela a jabón o desodorante, fuera, habitación de invitados, ni siquiera clasifiquen, solo carguen. Jenny había convertido ese espacio en su propio estudio de teletienda. Había trípodes, 2 aros de luz, estantes de ropa todavía con etiquetas. Y montones de zapatos que había usado una sola vez para una foto y después había olvidado que existían. Los tipos no perdieron tiempo. Yo me quedé en el pasillo escuchando, el sonido de cajas golpeando, perchas chocando y cajones cerrándose de golpe. Era música. Cada golpe que salía por la puerta era otro pedazo de su ego dejando mi casa. Uno de los tipos salió sosteniendo un enorme retrato enmarcado de la cara de Jenny. No es broma, tenía una foto glamorosa de sí misma de 24 por 36 colgada en el dormitorio como si fuera el vestíbulo de un hotel. El tipo se detuvo, levantó las cejas hacia mí. «Almacén», dije. Él se encogió de hombros y se la llevó. Y sí, almacén. No era estúpido. Había organizado que todo fuera a una unidad al otro lado de la ciudad,
primer mes prepagado, código establecido. No iba a darle munición tirando su basura y dejándola hacerse la víctima. No, ella podía llorar a sus seguidores sobre lo cruel que yo era, pero al final del día cada pedazo de su imperio de moda rápida la estaría esperando en una jaula cerrada con candado que tendría que pagar. Para media mañana, la mitad de la casa estaba vacía. El armario volvía a parecer un armario en lugar de un probador de centro comercial. La encimera del baño estaba reducida a mi rasuradora, cepillo de dientes y una botella de gel de baño. Simple, funcional, normal. No cubierta con 97 pasos de botellas y aerosoles de cuidado de la piel. Y la habitación de invitados, la luz del sol entraba por primera vez en meses. Ya no estaba sofocada bajo una jungla de poliéster barato y aros de luz. Fue entonces cuando mi vecino Phil pasó con su perro. Se detuvo cuando vio al equipo de retirada cargando montones de bolsos y ropa. ¿Te mudas?, gritó. Yo sonreí. No, yo no. Se rió, me hizo un gesto de pulgar arriba y siguió caminando. Incluso él lo sabía. Después de que el equipo de retirada se fue con su camión apilado hasta el techo, llegó el equipo de limpieza. 3 mujeres bajaron armadas con aspiradoras, cubos y guantes de goma. Tenían esa mirada de quienes ya han visto todo, así que mi desastre no iba a asustarlas. No tuve que explicar mucho. Entraron, miraron las habitaciones vacías y asintieron como doctoras preparándose para cirugía. En minutos ya estaban fregando rodapiés, rejillas de ventilación e incluso la parte superior de los ventiladores de techo. Una de ellas preguntó por una mancha rara en la encimera del baño. Bronceador, dije, mejor no preguntes. Ella solo se rió y fregó más fuerte. Mientras trabajaban, yo estaba en mi portátil continuando la purga digital. Ayer la bloqueé de Netflix, Hulu y Amazon. Hoy fui más profundo, Uber, eliminado, DoorDash, eliminado, no más cargo sorpresa porque tenía antojo de sushi de inspiración. Luego abrí de nuevo su sitio de Influence. Lo miré por un rato, tentado de apretar eliminar, pero no. Eso habría sido una limpieza rápida. Ella no merecía limpio. Cambié la información de recuperación a la mía y lo cerré. Algún día pronto ese sitio sería mi herramienta favorita. A última hora de la tarde, las limpiadoras estaban terminando. La casa olía a pulidor de limón y aire fresco, no a laca para el cabello y autobronceador. Incluso aspiraron debajo de los cojines del sofá, donde encontré 3 pestañas postizas perdidas y media barra de granola. Jenny era como una bomba de brillantina humana, sus cosas se metían en todas partes. Cuando se fueron, caminé por la casa lentamente. Cada habitación se sentía más ligera. Las paredes ya no parecían cerrarse sobre mí. La habitación de invitados especialmente, estando allí, toda vacía y luminosa, ya podía imaginar la configuración, pesas en la esquina, un banco, tal vez un estante para mis herramientas. Finalmente un espacio para construir cosas en lugar de su falso estudio. Esa noche me tiré en el sofá con un refresco viendo el partido, sin aros de luz zumbando, sin cámaras de teléfono chasqueando, sin contenido fingido de cita nocturna, solo yo, la tele y paz. Y Jenny, ella probablemente estaba en algún lugar de Roma inclinando la cabeza justo lo suficiente para una foto con pasta, pensando que su novio en casa todavía estaba esperando recogerla en su SUV de lujo. Mientras tanto, el SUV estaba vendido, sus cosas estaban guardadas en un almacén y su imperio digital estaba bajo mi control. Ella quería espacio para construir su marca, bien, yo acababa de darle todo el espacio que pudiera desear. Y lo mejor es que ni siquiera había notado que su escenario había desaparecido. Mañana no solo iba a vivir de nuevo en mi casa, iba a poseerla, y lo decía literalmente. Los días siguientes fueron como ver mi vida reiniciarse en tiempo real. No más desorden, no más falso estudio de Influence, no más santuario al ego de Jenny. Solo yo, 4 paredes y un potencial infinito. Lo primero que hice fue ir de compras de muebles. Jenny siempre escogía cosas que se veían bien en fotos pero se sentían como basura en la vida real. Sillas de patas delgadas que se tambaleaban si respirabas fuerte, un sofá que se veía elegante pero se sentía como sentarse en un banco del parque. La funcionalidad no le importaba, solo la estética. Pues bien, ahora era mi casa, mis reglas. Compré un sofá nuevo, enorme, cómodo. Da un tipo en el que realmente puedes quedarte dormido durante un partido. Saqué mi mesa de centro de roble del almacén, la que construí con mis propias manos hace años. Jenny la odiaba porque no coincidía con su estilo, pero para mí era sólida, real y mía. Luego actualicé la televisión a una más grande y añadí un sistema de sonido adecuado. Si iba a reclamar mi reino, iba a hacerlo bien.
La habitación de invitados se convirtió en la joya de esta transformación. No más estantes de basura de moda rápida ni aros de luz brillando como un ovni. Puse mancuernas, un banco, una jaula para sentadillas e incluso instalé un banco de trabajo para mis proyectos de diseño. Por primera vez en mucho tiempo, la habitación no se sentía como un espacio desperdiciado, se sentía como mía. ¿Y sabes qué? Esa energía se extendió al resto de mi vida. Con Jenny fuera, tenía tiempo libre otra vez, tiempo libre real, no sostén este aro de luz mientras filmo. Empecé a jugar videojuegos hasta tarde en la noche sin que nadie se quejara de que no era aspiracional. Volví a trabajar en mis proyectos de carpintería. Incluso el aire en la casa se sentía más ligero, como si las paredes ya no estuvieran empapadas en su perfume falso. Luego llegó la parte que no me había dado cuenta de cuánto extrañaba, mis amigos. Jenny siempre encontraba a mis amigos aburridos, traducción, no le daban atención gratuita ni la adulaban por su Instagram. Con el tiempo me convenció de verlos menos, pero ahora los llamé y organicé una verdadera noche de chicos. El primer viernes sin Jenny, mis amigos llegaron con pizza, alitas y suficientes bocadillos para alimentar a un pequeño ejército. Vimos el partido en mi nueva televisión, nos tiramos en el sofá y nos reímos como idiotas. En un momento uno de ellos miró alrededor y dijo, «Tío, esto ni siquiera parece la misma casa, ¿qué demonios pasó?» Sonreí, me recosté y dije, hice una remodelación, empecé con la basura. La habitación estalló en carcajadas. Fue perfecto. En medio de nuestra noche, mi teléfono vibró, Jenny. Apareció una foto de ella frente a la Torre Eiffel haciendo ese falso puchero que pensaba que la hacía ver misteriosa. Sin texto, sin cómo estás, solo presumiendo que estaba en París mientras yo supuestamente estaba atrapado en casa. Me reí, giré el teléfono para que los chicos la vieran y todos gimieron, sigue en lo mismo. Uno de ellos preguntó, «¿Ah, sí?» Yo dije que sí y fue entonces cuando tuve la mejor idea. Tomé una selfie rápida de mí y los chicos en mi sala totalmente transformada, nuevo sofá, nueva televisión al fondo, mesa de centro de roble en primer plano, bocadillos por todas partes, todos sonriendo a media carcajada. Lo subtitulé, «La casa se ve diferente sin ti». Luego lo envié. Ella respondió al instante. Primero escribió luego ¿dónde están mis cosas? Después ¿qué demonios le hiciste a la casa? Mi teléfono no paró de vibrar durante los siguientes 10 minutos, paredes de textos furiosos, llamadas una tras otra, esto no es gracioso Anthony, no puedes hacerme esto mientras estoy fuera, respóndeme ahora mismo. No respondía ninguno. Tiré el teléfono en la mesa de centro, agarré otra rebanada de pizza y me reí con los chicos. Si ella quería drama, podía gritarle al vacío. El silencio era la respuesta. Ella siguió bombardeándome con mensajes y cada vez simplemente los ignoraba. Después de esa selfie, el silencio fue mi arma. En lugar de eso, dediqué mi tiempo a planear algo para mí. Siempre había querido recorrer en moto la Ruta 66, pero Jenny odiaba la idea, eso no es aspiracional, me dijo una vez. Pues qué lástima, lo reservé. 2 semanas en la carretera, solo yo, la moto y la autopista interminable. Y me aseguré de que mi viaje comenzara el mismo día que aterrizaba su vuelo de regreso. El momento no pudo haber sido más dulce. Y luego, con todo lo demás encajando en su lugar, me senté a escribir el correo. Corto, frío, profesional, sin adornos, sin emoción. Línea de asunto, información importante sobre tu regreso, Jenny. Según tu solicitud en el aeropuerto, he dejado de ser parte de tu vida. Con ese fin, se han hecho los siguientes arreglos, tus pertenencias han sido empacadas y trasladadas a una instalación de almacenamiento segura, dirección 123 Storage Way, unidad 42, código de acceso 4321. Primer mes prepagado. El SUV que conducías ha sido vendido, estaba a mi nombre. Las cerraduras de la casa han sido cambiadas, ya no eres residente. Confío en que esto te brinda la libertad que querías. Estaré fuera de la ciudad, no estaré disponible para más contacto. No lo intentes. Te deseo suerte en tus futuros proyectos. Anthony. Lo leí una vez, sonreí y presioné enviar. Eso fue todo. Hecho, limpio, sin súplicas, sin explicaciones, sin discusiones, solo los hechos presentados como viñetas. Si ella quería que yo desapareciera de su imagen, obtuvo su deseo, solo que no se dio cuenta de que perdería todo lo demás junto con ello. Me recosté, cerré el portátil y empecé a empacar mi equipo para el viaje. Por primera vez en años, no estaba planeando alrededor de su horario ni de sus necesidades, estaba planeando para mí, y maldita sea, se sentía bien.
Esa sensación se quedó conmigo las 2 semanas previas a su vuelo de regreso. Me sentía más ligero, más feliz, incluso me sorprendí silbando mientras empacaba para mi viaje en moto. Mientras tanto, los mensajes de Jenny seguían llegando como reloj, mitad presumiendo, mitad en pánico. El día de su regreso yo ya estaba en un avión rumbo al oeste. Mi amigo Ruston, una auténtica leyenda, había aceptado mantenerme al tanto de cualquier circo que se desatara cuando Jenny aterrizara, y vaya que cumplió. Aparentemente, Jenny aterrizó y esperaba que yo estuviera esperándola en la acera como su chofer personal. Se quedó afuera con sus 3 enormes maletas escaneando la multitud como si yo fuera a aparecer mágicamente con globos y un cartel de bienvenida. Cuando se dio cuenta de que no estaba allí, me llamó, luego otra vez, luego otra vez. Para la 10ª llamada, Ruston dijo que ya estaba caminando de un lado a otro en modo colapso total. Finalmente detuvo un taxi, y no cualquier taxi, uno de esos pequeños en los que incluso meter una maleta de mano en el maletero es una pelea. El conductor tuvo que luchar con su equipaje sobredimensionado como si fuera una competencia de CrossFit. Jenny, por supuesto, estaba allí grabándose a sí misma con cara triste y varada, porque incluso su crisis tenía que ser contenido. Para cuando el taxi finalmente la dejó en mi casa, el taxímetro ya estaba marcando 3 cifras. Intentó su llave vieja en la cerradura, nada. Intentó otra vez, nada. Fue entonces cuando empezó el verdadero espectáculo. Ruston me dijo que golpeó la puerta como si esperara que yo apareciera del otro lado. Cuando la puerta no se abrió, se sentó sobre una de sus maletas allí mismo en el porche mirando fijamente la puerta como si el puro poder de su voluntad pudiera abrirla. Luego vinieron las llamadas, 48 en 2 horas, mensajes de voz que iban desde la rabia, no puedes hacerme esto, hasta la lástima, podemos arreglarlo Anthony, solo déjame entrar. Incluso llamó a sus amigos influencers, Billy y Karen. ¿Adivina qué? De repente estaban ocupados, demasiado ocupados para cruzar la ciudad y jugar a ser su equipo de mudanza. Supongo que la lealtad dura solo mientras dure el prestigio. Así que finalmente tuvo que llamar al plan de respaldo, sus padres, a 2 horas de distancia. Ruston dijo que cuando aparecieron parecía una mala comedia. Su padre estaba rojo de ira gritándole a Jenny por hacerle perder el tiempo, su madre lloraba como si yo hubiera encerrado a su hija en el palacio de Buckingham, y Jenny estaba sentada con los brazos cruzados en su maleta mirando la casa como si la hubiera traicionado. Eso fue solo la escena del porche. La verdadera diversión empezó más tarde esa noche cuando se lanzó la campaña de difamación. Jenny y sus 2 mejores amigas publicaron historias sincronizadas en Instagram, ojos llorosos, voces temblorosas, subtítulos sobre el lado oscuro de las relaciones. Jenny se pintó a sí misma como la pobre víctima abandonada, dejada sin hogar y varada por un hombre que ella pensaba que la amaba. Si no hubiera estado en una motocicleta bajo el cielo del desierto en ese momento, tal vez habría dolido, pero la verdad era hilarante. Ya había vacunado a todos los que importaban antes de irme. Había enviado un mensaje discreto a amigos en común, Jenny y yo terminamos, ella dejó claro que queríamos vidas diferentes, solo reserven juicio. Eso fue todo, sin drama, sin historia que ella pudiera manipular. Así que cuando sus lágrimas de cocodrilo aparecieron en Instagram, la gente no lo estaba comprando. Los comentarios bajo sus publicaciones eran escépticos en el mejor de los casos, algunos incluso empezaron a susurrar sobre la historia del aeropuerto, la de cuando me dijo que la avergonzaría. Curioso cómo salió tan rápido. Ruston me llamó a la mañana siguiente riendo tanto que apenas podía respirar. Hermano, tu jardín parecía una venta de garaje a la que nadie quería asistir, su papá gritando, su mamá llorando, Jenny gritando en su teléfono. Los vecinos salieron solo para mirar, tío, era como entretenimiento gratis. Me lo imaginé todo mientras conducía por la Ruta 66, Jenny sentada en su trono de equipaje, toda la ilusión derrumbándose en tiempo real, sus amigos desaparecidos, sus padres agotados, su marca desmoronándose en línea. Por una vez no me sentí como el personaje de fondo en su espectáculo. Ella ya no era la estrella, solo era alguien varado afuera tratando de entretener a un público que había dejado de aplaudir. Y yo ya estaba a kilómetros de distancia viendo los cañones de Roca Roja brillar bajo la puesta del sol, libre, intocable y sonriendo como un hombre que acababa de ver los créditos de una mala película. Lo mejor del silencio es que vuelve a la gente más loca que cualquier grito. Jenny ya se había humillado sola en el porche, llorado en línea por simpatía y agotado la paciencia de sus amigos. Todo lo que yo tenía que hacer era sentarme y esperar. Pero no iba a dejarla simplemente apagarse, no, se merecía un último fuego artificial. ¿Recuerdas cómo tomé control de su sitio web de influencer, el que usaba para todos sus negocios?
Sí, había estado guardando esa carta bajo la manga y era momento de jugarla. Una noche en un campamento, aparqué la moto, saqué el portátil y entré. Su portafolio todavía estaba lleno de esas fotos montadas, ella apoyada en mi SUV, ella girando con vestidos que yo pagué, ella bebiendo cócteles que no compró. Era básicamente un carrete destacado de mi dinero disfrazado de inspiración. Antes de borrarlo todo, roté la contraseña, cambié el correo y teléfono de recuperación a los míos y activé la autenticación de 2 factores. Ahora incluso si intentaba recuperar el acceso, cada código llegaba a mí. Luego lo borré todo, cada foto filtrada, cada pie falso, y debajo escribí en rojo grueso, marca en proceso de reestructuración estratégica, por favor vuelva pronto para actualizaciones. Presioné publicar, cerré el portátil y me recosté con la sonrisa más grande de mi vida. Ruston después me dijo que el momento fue perfecto, uno de sus pocos seguidores restantes lo vio casi al instante y le envió una captura de pantalla. Según él, Jenny perdió la cabeza, pasó de modo selfie con copa de vino a modo Vance gritando en 5 segundos. Intentó iniciar sesión, bloqueada. Intentó recuperar la contraseña, bloqueada. Llamó a la compañía de hosting, nada. Para cuando se dio cuenta de que no tenía ningún control, mi teléfono ya estaba explotando con sus llamadas, 27 en la primera hora sola. No respondí ni una. Cuando no pudo arreglarlo, hizo lo que Jenny siempre hacía, se hizo la víctima. Saltó a su historia de Instagram, cara roja y sollozando, contando a sus seguidores cómo yo había hackeado su sitio y destruido su carrera. Incluso usó la palabra carrera, como si fuera una directora ejecutiva y no solo una chica con un teléfono y un aro de luz. Pero aquí está el detalle, su carrera solo existía gracias a mí. Sin mí pagando por los viajes, la ropa y las cenas, ella no tenía nada que publicar. Estaba llorando por perder un trabajo que literalmente se construyó con mi billetera. Cuando el llanto no funcionó, cambió de táctica, llegaron las amenazas legales. Aproximadamente una semana después, mi abogado me llamó prácticamente eufórico, te va a encantar esta. Dijo, apenas conteniendo la risa, que Jenny había contratado a un bufete elegante, o al menos enviado una carta con su logo, exigiendo que le devolviera el acceso a la casa, el coche y le pagara manutención porque había arruinado su sustento. Mi abogado vive para esto, el hombre disfruta desmantelando argumentos débiles. Wayne acababa de entregarle a mi abogado una en bandeja de oro. Él redactó una respuesta que básicamente era una patada giratoria verbal envuelta en jerga legal. Adjuntó una copia de la escritura de la casa, solo mi nombre claro como el día, una copia del título del coche, otra vez solo mi nombre, y una factura detallada de cada gasto que había cubierto por ella durante el último año, alquiler, comestibles, servicios, vacaciones e incluso las estúpidas luces de estudio. Su parte del total era más de lo que ella podría reclamar jamás que yo le debía. Y luego la guinda del pastel, la carta terminaba con esta línea educada pero brutal. Si la señorita Jenny Workey desea llevar este asunto a los tribunales, el señor Anthony estará más que feliz de contrademandar para el reembolso de estos gastos. Le sugerimos encarecidamente que lo reconsidere. Traducción, por favor denúncienos, nada nos gustaría más que verla destrozada delante de un juez. Mi abogado me dijo que en realidad se rió mientras la firmaba. Admitió que no suele recibir este tipo de prácticas de tiro fáciles contra ex-influencers y estaba saboreando cada segundo. Lo gracioso es que las amenazas se detuvieron de inmediato. No más cartas, no más hablar del coche, ni siquiera un quejido sobre manutención. Se dobló como un trípode barato y, así de simple, su arsenal desapareció, sin casa, sin coche, sin sitio web, sin carrera. Sus amigos la habían abandonado, sus padres estaban agotados y ahora ni siquiera la ley iba a salvarla. La mejor parte, ella había construido toda su identidad alrededor de parecer una estrella, pero cuando las luces se apagaron no quedó nada, solo silencio. Ese silencio me siguió todo el camino de regreso del viaje. Por primera vez en mucho tiempo, mi teléfono no vibraba con exigencias, quejas o emergencias falsas. Sin manipulaciones de culpa, sin encargos de nivel asistente, sin peticiones de citas fingidas, solo paz. Y ese silencio, eso fue mejor que cualquier venganza. Para cuando desempaqué en casa, Jenny había desaparecido por completo en línea. Sin publicaciones nuevas, sin frases dramáticas, sin selfies. El único rastro de su marca era esa captura de pantalla del recibo de la retirada de basura circulando en chats grupales para reírse. Había desmontado su imperio sin gritar ni una sola vez, sin peleas, sin súplicas, sin teatralidad, solo lógica, facturas y silencio. Ese fue el tiro mortal y hombre, se sintió bien apretar el gatillo.
Volviendo de ese viaje en moto me sentía como un hombre diferente, sin estrés, sin teléfono zumbando constantemente, sin fotos preparadas, solo yo, la carretera y el tipo de silencio que no te das cuenta de cuánto extrañas hasta que finalmente lo tienes. El silencio no terminó cuando aparqué la moto en mi garaje. Jenny había desaparecido de cada parte de mi vida, sin llamadas, sin mensajes, sin tonterías. Su marca no solo estaba callada, estaba muerta. La noticia volvió a través de amigos en común, Jenny se había mudado de nuevo con sus padres. Así es, la señorita Soy una influencer global ahora vivía en su habitación de la infancia, rodeada de peluches y pósters que había olvidado quitar. La recogida de la unidad de almacenamiento también fue un desastre. Sus padres tuvieron que alquilar un camión de mudanza para llevar todo de vuelta y todo el día fue una larga pelea a gritos. Los vecinos le contaron a Ruston que fue tan malo que podían escuchar a su padre gritando desde la calle. Su carrera de influencer terminada, ya no tenía dinero para mantener la imagen, sin más SUV brillante para posar, sin más viajes de contenido que no podía pagar, sin más compras de vestuario que en secreto cargaba a mi tarjeta. Su feed pasó de publicaciones diarias a fotos recicladas viejas, luego a vagas frases inspiradoras sobre nuevos comienzos, básicamente tumbleweeds digitales. Incluso sus amigos Billy y Karen la dejaron. Aparentemente se cansaron de que llorara sobre cómo yo había arruinado su vida mientras al mismo tiempo les rogaba ayuda. Esos dos no iban a financiar su estilo de vida. La lealtad en su mundo solo duraba tanto como los beneficios gratuitos. Luego vino la parte más graciosa. Un amigo mío que trabaja en el centro me llamó de la nada, oye hombre, te vas a reír con esto. Jenny vino a la galería ayer, trató de venderme algunos de tus muebles viejos que tiraste cuando estabas limpiando la casa. Dijo que ahora era diseñadora de interiores. Me reí tanto que casi se me cayó el teléfono. ¿Compraste alguno? ¿Estás bromeando? Era pura basura barata sin carácter. Le dije que no valía nada. Ella explotó, empezó a despotricar sobre cómo yo había destruido su carrera. Honestamente, hombre, fue triste. Esa era Jenny en pocas palabras, delirante. Pensaba que era una visionaria, pero en el segundo en que se acabó el dinero la ilusión se derrumbó. Sin mí no había marca, solo montones de muebles de mal gusto y productos de cuidado de la piel caducados. Mientras tanto yo no solo sobrevivía, estaba prosperando. Mi casa era mía de nuevo, cada habitación tenía algo real, mi mesa de centro de roble en la sala, mis pesas y herramientas en la habitación de invitados, mis fotos del viaje enmarcadas en la pared, recuerdos que no necesitaban un filtro para importar. Reconecté con amigos que había descuidado por demasiado tiempo, noches de juegos, caminatas, fines de semana en el estadio, cosas que Jenny siempre llamaba aburridas porque no daban likes en línea. Resulta que lo aburrido se siente malditamente bien cuando es real. Lo mejor, sin embargo, fue la libertad. Podía planear mis propios viajes, comprar lo que quería, hacer lo que quería sin que alguien me preguntara si encajaba con la vibra. Ya no tenía que vivir en el carrete destacado de otra persona. Nunca odié a Jenny, ni siquiera después de todo. Odiarla significaría que aún tenía espacio en mi cabeza. Lo que sentía era mejor, indiferencia. Ella era solo ruido que había silenciado. Una vez me dijo que mi vida no era aspiracional, y en su manera tenía razón. Mi vida no era aspiracional para Instagram, era real, sólida, construida sobre cosas que duran, amistades, trabajo, muebles de los que estoy orgulloso porque los construí con mis propias manos, cosas que no necesitan audiencia para importar. Jenny nunca entendió eso. Yo no era solo un extra de fondo en su historia, yo era la base, y cuando la base se fue, todo el bonito escenario colapsó. Ella quería una marca, yo quería una vida. Ella se quedó atascada con frases vacías y fotos viejas borrosas. Yo me quedé con todo lo demás, y sinceramente, no cambiaría de lugar por nada.